Traición y caos en Red Bull. El colapso de un imperio tras la salida de Checo. El chasis del coche número 11 yacía vacío en el box, como una carcasa abandonada en un campo de batalla. Sergio Checo Pérez había dejado el equipo tras semanas de creciente tensión y reuniones a puertas cerradas. Lo que comenzó como rumores en los paddocks se convirtió en una de las mayores crisis en la historia de la Fórmula 1, dejando a la poderosa Red Bull Racing en estado de shock. En las paredes del cuartel general en Milton Keynes, los trofeos conquistados por Max Verstappen y Checo parecían ahora reliquias de una era que había terminado abruptamente. Christian Horner cruzaba el pasillo principal con pasos pesados. Su expresión normalmente controlada delataba ahora signos de agotamiento. La salida del piloto mexicano no era solo la pérdida de un competidor experimentado, sino la ruptura de un delicado equilibrio de poder dentro del equipo que había garantizado la dominación durante temporadas consecutivas. Los ingenieros intercambiaban miradas nerviosas al paso del jefe del equipo, conscientes de que la estabilidad duramente ganada se estaba desmoronando. El departamento de aerodinámica estaba en un caos controlado. Adrian Newey, antes de anunciar su propia salida, había advertido que la armonía entre los pilotos era fundamental para el desarrollo del coche. Checo no era solo un segundo piloto, era un catalizador de datos cruciales, un incansable probador de configuraciones alternativas que permitían la evolución constante del RB20. Su comprensión única de la gestión de los neumáticos Pirelli brindaba información que ningún simulador podía replicar. En la sala de conferencias principal, los patrocinadores exigían explicaciones. El mercado mexicano, conquistado gracias a la presencia de Checo, representaba millones en inversiones que ahora estaban en riesgo. Ejecutivos de Oracle, Tag Heuer y otros socios estratégicos cuestionaban la estabilidad futura del proyecto. En las redes sociales, el hashtag #RedBullCrisis alcanzaba cifras récord, con fans mexicanos prometiendo boicotear los productos de la marca austriaca. Max Verstappen observaba todo con una expresión indescifrable. El tricampeón mundial sabía mejor que nadie el valor de tener a Checo como compañero. Alguien que comprendía su rol en el equipo, que sacrificaba posiciones cuando era necesario, pero que también desafiaba a Mercedes y Ferrari cuando el holandés estaba en desventaja. La relación, que comenzó como puramente profesional, había evolucionado hasta convertirse en un respeto mutuo. Ahora, Verstappen enfrentaba la perspectiva de un nuevo compañero en medio de la peor crisis política del equipo. En la fábrica de bebidas energéticas en Salzburgo, los ejecutivos calculaban los daños a la marca global. El imperio construido por Dietrich Mateschitz no estaba acostumbrado a las derrotas, y la controvertida salida de Checo representaba una rara vulnerabilidad pública. Se convocaron reuniones de emergencia para evaluar el impacto en las ventas en América Latina, un mercado que había crecido exponencialmente desde la contratación del piloto mexicano. Los periodistas se agolpaban en las puertas de la fábrica en Milton Keynes, ávidos por cualquier información. Las teorías conspirativas se esparcían. Conflictos internos entre Horner y Helmut Marko. Favoritismo excesivo hacia Verstappen. Problemas financieros ocultos. La verdad, como siempre en el hermético mundo de la Fórmula 1, estaba oculta bajo capas de acuerdos de confidencialidad y comunicados oficiales cuidadosamente redactados. Mientras tanto, el teléfono de Checo no dejaba de sonar. Otros equipos, oliendo la oportunidad, ya tanteaban la disponibilidad del experimentado piloto. Su reputación como excelente estratega de carrera y su habilidad inigualable para conservar neumáticos lo hacían valioso, especialmente con la llegada de las nuevas regulaciones técnicas. La crisis de Red Bull podría significar el renacimiento de la carrera de Pérez en otro equipo de la parrilla. En los simuladores de Milton Keynes, los tiempos no cerraban. El sustituto de emergencia de Checo luchaba por encontrar el equilibrio, que el mexicano dominaba de forma instintiva. La telemetría mostraba diferencias abismales, especialmente en los sectores donde la gestión de neumáticos era crucial.
El muro de boxes de Red Bull, antes modelo de eficiencia fría y calculada, ahora mostraba una tensión visible. Los ingenieros discutían ajustes en voz alta, algo impensable durante la era de dominación absoluta. Necesitamos replantear toda nuestra estrategia de desarrollo, admitió Pierre Waché, director técnico, durante una reunión de emergencia. Los datos recogidos en las últimas carreras revelaban una tendencia preocupante. Sin el feedback preciso de Checo, el equipo estaba cometiendo errores de evaluación en las actualizaciones previstas. Lo que nadie había previsto era hasta qué punto la dinámica del equipo dependía del contraste de estilos entre Verstappen y Pérez. En el paddock, los rivales olían sangre en el agua. Toto Wolff, jefe de Mercedes, observaba con renovado interés. Las estructuras monolíticas siempre parecen indestructibles hasta que empiezan a agrietarse, comentó a su equipo de estrategia. Ferrari y McLaren aceleraron sus programas de desarrollo, dándose cuenta de que la invencibilidad de Red Bull no se basaba únicamente en la genialidad de su ingeniería, sino también en una armonía de equipo ahora hecha trizas. Los primeros resultados tras la salida fueron catastróficos. Verstappen, aunque aún brillante al volante, ya no conseguía abrir ventajas decisivas cuando los neumáticos comenzaban a degradarse. Sin Checo para ejecutar estrategias alternativas y recolectar datos comparativos, las decisiones de paradas en boxes se volvieron más conservadoras, más predecibles. Los demás equipos lo agradecían en silencio, al fin capaces de anticipar los movimientos del toro rojo. En la sede de la FIA en París, los oficiales monitoreaban la situación con preocupación. La F1 necesitaba competencia, pero una implosión del equipo dominante a mitad de temporada amenazaba la integridad del campeonato. Rumores sobre posibles violaciones contractuales y disputas legales entre Checo y Red Bull inquietaban a los reguladores, que temían un proceso largo y perjudicial en los tribunales deportivos. Los patrocinadores mexicanos reaccionaron con rapidez. Telcel y Claro anunciaron la revisión de sus contratos, mientras que Pemex retiró completamente su apoyo. El impacto financiero fue inmediato y severo. En una reunión de accionistas, representantes de Red Bull GmbH cuestionaron duramente la decisión de permitir la salida de Pérez sin un plan de contingencia adecuado para el mercado latinoamericano. Helmut Marko, asesor principal de Red Bull, enfrentaba su propio dilema. El austríaco de 80 años, conocido por sus decisiones implacables sobre pilotos, había subestimado el valor de Checo para el equilibrio del equipo. Su relación con Horner, ya tensa tras disputas internas de poder, se deterioró aún más. Empleados reportaban discusiones acaloradas resonando por los pasillos de la fábrica. En Guadalajara, los fans organizaron una manifestación en apoyo a su héroe nacional. Miles vestidos de verde, blanco y rojo marcharon con pancartas criticando a Red Bull. La televisión mexicana, que había multiplicado su audiencia para las carreras de F1 gracias a Checo, ahora transmitía interminables análisis sobre la traición del equipo austriaco. El impacto cultural trascendía el deporte. En el departamento de marketing de Red Bull, el pánico se apoderó del equipo cuando las métricas mostraron una caída dramática en el compromiso digital y en las ventas en toda América Latina. La figura de Checo, trabajador, leal, resiliente, había conectado la marca con valores profundamente apreciados en la región. Su salida no se percibía solo como una decisión deportiva, sino como el abandono de un embajador cultural. Verstappen, aislado en su motorhome, revisaba datos de carreras anteriores. El holandés, más político de lo que muchos percibían, comprendió rápidamente que la ausencia de Checo lo dejaba vulnerable dentro del equipo. Sin el mexicano para absorber parte de la presión y servir como referencia comparativa, cada error suyo sería amplificado. La cómoda posición de primer piloto indiscutible de repente parecía menos segura. Los inversionistas observaban las cifras con creciente preocupación.
La caída en las ventas de productos Red Bull en México y América Latina ya superaba el 30% en el primer mes tras la salida de Checo. Las acciones de la operación de Fórmula 1 de la empresa, recientemente listadas parcialmente en bolsa, se desplomaron un 18% en una semana. El imperio construido con precisión austríaca mostraba grietas estructurales que nadie había previsto. En una videoconferencia de emergencia con la junta directiva, Horner presentó un plan de recuperación que incluía la contratación de Mimen Stenton, un piloto latinoamericano como reserva, y la creación de un programa especial de desarrollo para talentos mexicanos. La propuesta, aunque aprobada, fue recibida con escepticismo. El daño a la marca ya estaba hecho. La confianza, como el downforce perdido en un alerón roto, no podía recuperarse instantáneamente. Mientras tanto, en una pequeña pista de kart, en las afueras de Ciudad de México, Sergio Pérez ajustaba el casco de su hijo. Lejos de los reflectores de la F1, el piloto encontraba paz en la simplicidad del deporte base. Periodistas locales, respetando su privacidad, observaban a distancia cómo el hombre que había cargado con las esperanzas de una nación ahora se concentraba en transmitir su conocimiento a la siguiente generación. El contraste con el caos que había dejado atrás no podía ser más evidente. En la fábrica de Milton Keynes, las primeras reuniones sobre el coche de la próxima temporada revelaban otro problema. Gran parte de la filosofía de desarrollo se había basado en el feedback, conjunto de Verstappen y Pérez. Sin el mexicano, ciertas decisiones de diseño parecían inexplicablemente unilaterales. Era como intentar resolver una ecuación compleja con la mitad de las variables ausentes. La crisis alcanzó su punto máximo cuando un documento interno se filtró a la prensa. El memorando detallaba cómo el equipo había favorecido sistemáticamente el desarrollo del coche al estilo de conducción de Verstappen, utilizando a Checo principalmente como punto de referencia comparativo. El escándalo estalló en los titulares globales. Red Bull admite Pérez era solo un conejillo de Indias. La repercusión fue inmediata. Pilotos de otros equipos expresaron solidaridad con Checo, mientras que la Asociación de Pilotos de Gran Premio emitió una declaración condenando prácticas que comprometen la integridad competitiva del deporte. Lewis Hamilton, siempre vocal en temas de justicia dentro del automovilismo, utilizó su plataforma para cuestionar las dinámicas de poder en los equipos de F1. Cuando tratamos a los pilotos como desechables, perdemos la esencia de lo que hace grande a este deporte, declaró. Red Bull Racing, por primera vez en su historia dominante, estaba a la defensiva. Horner, maestro del manejo de crisis, parecía sin respuestas. En las reuniones internas, flotaba en el aire una pregunta que nadie se atrevía a hacer. ¿Habían sacrificado su estabilidad a largo plazo por beneficios a corto plazo? El impacto técnico se volvió innegable en las siguientes carreras. La degradación de los neumáticos, área en la que Checo brillaba con su toque delicado, se convirtió en el talón de Aquiles del equipo. Las estrategias de neumáticos que antes parecían mágicas se volvieron predecibles y vulnerables. Los comentaristas notaron cómo Red Bull, antes capaz de ejecutar planes de carrera perfectos, ahora parecía reaccionar a los movimientos de los rivales en lugar de dictar el ritmo de la competencia. En un movimiento sorpresivo, Checo rechazó ofertas lucrativas de otros equipos de F1. En su lugar, anunció su participación en el campeonato de resistencia, con enfoque en las 24 horas de Le Mans. Quiero correr donde el respeto mutuo y el trabajo en equipo sean genuinos, declaró en conferencia de prensa. El mensaje subliminal era claro y cortante. En la penúltima carrera de la temporada, Red Bull enfrentó lo impensable. Ambos coches fuera de los puntos debido a estrategias erróneas de neumáticos. En el muro de boxes, Horner miraba fijamente las pantallas de telemetría, como si buscara respuestas en datos que ya no tenían sentido. La imagen fue captada por las cámaras de transmisión y rápidamente se convirtió en un meme viral.
el rostro de la arrogancia derrotada por su propia soberbia. En una oficina de Milton Keynes, un grupo de ingenieros senior se reunió en secreto. Entre ellos estaba Adrian Newey, técnicamente aún vinculado al equipo hasta el final de su contrato. «Tenemos que admitir nuestro error», dijo finalmente, rompiendo un largo silencio. «Y tenemos que arreglar esto». El plan que comenzó a tomar forma en esa sala podría determinar si el imperio de Red Bull se recuperaría o se desintegraría bajo el peso de su propia ambición desmedida. Para un equipo que había construido su identidad en torno a la impecabilidad y la dominación, la lección más difícil se estaba aprendiendo de la forma más dura. Ningún componente es verdaderamente prescindible en una máquina de precisión, ya sea hecha de carbono y titanio o de relaciones humanas cuidadosamente calibradas.